de estar compartiendo en este espacio con toda esta gente que está ansiosa de crear cambios y de seguir avanzando en sus mejores versiones. Un saludo grande acá de Panamá y bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo poner en orden tus hormonas. Vamos a hablar de un tema que de por sí es un tema bien complejo, pero que lo vamos a tratar en una forma muy sencilla, muy amigable y sobre todo haciendo énfasis en lo que nos interesa, que es cómo solucionar este tema, cómo ponerlo en orden. Obviamente estamos partiendo de la premisa de que son personas con un metabolismo normal que está un poquito alterado probablemente por los malos hábitos. Entonces, bueno, primero, muy brevemente les cuento de mi historia personal, les muestro mi resultado por acá. Bueno, mi foto cuando yo comencé con todo este tema del bienestar y la salud, hace aproximadamente unos 29 años. Esto fue en el año 94, un poco antes de conociera a la empresa y bueno, estaba recibiendo mi título de médico. Muestro ahí para, bueno, alguna gente no cree, ¿no? Entonces ahí le contamos, le mostramos el día de la graduación. Y aquí un poquito de mi resultado personal. Cuando yo conocí de todo este tema, era un estudiante de 25 años, comía muy mal, tenía problemas de gastritis, cansancio, estreñimiento, falta de energía, asma, alergia y además había acumulado cierta cantidad de grasa en el abdomen, consecuencia de mis malos hábitos de alimentación, de mis malos hábitos de vida en general. Cuando empecé en todo esto, empecé a hacer los cambios, empecé a tomar nutrición, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer más sano y esa combinación de elementos me hizo tener resultados muy rápidos con lo que vamos aprendiendo, por ejemplo, en estos retos, en estas maratones. Poniendo en práctica todo eso, logré resultados en apenas un mes. Aquí muestro mis resultados, mis primeros 40 años, 15 años tomando la nutrición, luego los 51 y esto ya son los resultados más recientes porque a veces uno piensa que con la edad, por el tema de que va cambiando el metabolismo, que van cambiando las hormonas, lo cual es una realidad, uno piensa que por eso no puede sostener o mantener los resultados. Pero fíjense que de los 51 a los 52 hemos mantenido los resultados e inclusive los hemos mejorado un poco. Aquí les tengo un pequeñito video que muestra mis últimos resultados. A propósito, después de participar de la maratón de 10 días de pérdida de peso, la maratón de 10 días de restauración metabólica, a la cual les recomiendo no solamente incorporarse en la próxima vuelta, sino aparte de eso, también invitar a otras personas a participar. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, vamos a hablar de las hormonas. ¿Sí? El tema del día de hoy, vamos a hablar de 5 hormonas realmente. Hay un bono de una hormona más, ¿no? Porque hay alguna que está muy relacionada. Entonces vamos a hablar el día de hoy de las 4 hormonas, mejor dicho, las 5 hormonas que tienen que ver con el peso, las principales, porque obviamente el tema de las hormonas es un tema muy complejo y que involucra muchos aspectos, pero vamos a estar hablando un poquito de lo más básico. Vamos a hablar de varias hormonas, vamos a hablar de la insulina, vamos a hablar del glucagón, vamos a hablar de la leptina, vamos a hablar de la grelina y vamos a hablar del cortisol. Vamos a hacer una pequeña reseña de cada una, sin entrar en muchos temas muy técnicos para no complicarlos, sino sobre todo qué son y cómo se conectan y qué tienen que ver con el tema del peso. Y luego de eso les voy a dar algunos tips, que es lo más importante que podemos sacar de esta presentación, que es algunos tips de cómo ponerlas en orden, de cómo ordenarlas. Vamos a comenzar hablando de la insulina y del glucagón. Primero vamos a hablar de la insulina. Probablemente es la más común porque la asociamos con los carbohidratos, con el azúcar. Cuando tiene problemas, entonces la asociamos con la diabetes. Sabemos que las personas con diabetes se tienen que inyectar. Las personas con diabetes del tipo 1 necesitan inyectársela porque no la producen. Y las personas diabéticos del tipo 2, en algunos casos les toca tener que inyectarse, ponerse insulina exógena. Ahora, ¿dónde se produce la insulina? Es una hormona que se produce en el páncreas. Esto que ven aquí es el páncreas, que está en la cavidad abdominal, está muy cerca del intestino delgado, está como por decir debajo del hígado. Y en el páncreas ocurren varias cosas y una de ellas es que se producen estas 2 hormonas. Se producen muchas
más sustancias como la bilis y aparte de eso, también se generan otras hormonas, pero vamos a hablar hoy de la insulina y el glucagón. Las voy a poner como en contraparte porque están relacionadas. El glucagón es como la antítesis de la insulina, ¿sí? Entonces, por eso están muy relacionadas. Ambas se producen en una parte del páncreas que se llaman los islotes del páncreas, ¿sí? Y en esos islotes, ¿verdad? Que son como acúmulos de células dentro del páncreas, hay unas células que por su forma las llaman células alfa, y las alfa producen el glucagón y las células beta producen la insulina. Ahora, ¿cómo funciona esto a nivel del organismo? Cuando tú, por ejemplo, consumes carbohidratos simples, azúcar especialmente, eso es lo que más estimula la producción de insulina o la liberación de insulina. Cuando tú consumes azúcar, harinas, carbohidratos simples o carbohidratos en general, también ocurre con las proteínas y un muy menor grado con las grasas, principalmente ocurre con los carbohidratos y especialmente con los carbohidratos de alto índice glicémico o con el azúcar simple, la harina blanca, que son de alto índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? La velocidad con que un alimento eleva los niveles de azúcar en sangre, que a la vez, cuando hay elevación de los niveles de azúcar en sangre, el páncreas libera insulina. Y la insulina hace dos funciones principalmente, hace muchas, pero dos acciones que tienen que ver con lo que estamos evaluando, que es número uno, la insulina va a hacer que el azúcar que está circulando en la sangre se meta dentro de la célula, y eso lo hace a través de un receptor. Estos receptores son como para poderlo entender, como si fueran unos canales que tienen una cerradura que están alrededor de la célula. Si esta fuera una célula alrededor, tú vas a ver que tiene como unos canales, ¿verdad? Que tienen una cerradura que es el receptor de insulina. Cuando la insulina se pega a ese receptor, ese canal se abre y el azúcar que está fuera de la célula, que está circulando, digamos, en la parte líquida de la sangre, puede entrar dentro de la célula y ahora ser aprovechado como energía. Porque es muy importante entender esto, porque eso es lo que hace que el azúcar baje, pero también la insulina tiene una segunda función muy importante, es que la insulina hace que el cuerpo guarde grasa, genera un proceso que se llama la lipogénesis, lipo de grasa, génesis de producción, la lipogénesis hace que se produzca grasa. Por otro lado, la insulina es una hormona que cuando está muy elevada por mucho tiempo tiene prácticamente un efecto inflamatorio en el organismo, porque es una hormona que genera producción de tejidos. Esto es algo más complejo, pero se lo digo en líneas generales. Por eso tú no quieres tener la insulina alta todo el tiempo. Cuando la insulina está alta, el cuerpo está guardando grasa. Cuando la insulina está alta, es imposible que el cuerpo queme la grasa. Si tú quieres que tu cuerpo queme grasa, necesitas que los niveles de insulina bajen, ¿sí? Necesitas que los niveles de insulina bajen. Ahora, cuando uno consume carbohidratos, y bueno, todo lo demás también, pero especialmente los carbohidratos, se eleva el azúcar, se eleva la insulina hace que el azúcar baje, ¿sí? Cuando la insulina está bajita o el azúcar está muy baja, ¿sí? Como que casi a nivel de hipoglicemia, si por debajo del nivel normal, el azúcar está por debajo del nivel normal, entonces el páncreas va a liberar la otra hormona, el glucagón. ¿Qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a reaccionar a la hipoglicemia, así como la insulina reacciona a la hiperglicemia, a la glicemia alta, el glucagón reacciona a la hipoglicemia, a la glicemia baja. Cuando la glicemia o el azúcar en sangre está muy baja, el glucagón se libera y el glucagón lo que va a hacer es que va a actuar a nivel del hígado, ¿sí? Y va a hacer que el hígado tome las reservas de azúcar que están allí, que se llaman el glucógeno, y lo convierta en azúcar, en glucosa, para que el azúcar vuelva a equilibrarse, ¿sí? También puede tomar otras sustancias como grasas, ácidos grasos, por ejemplo, y convertirlos en azúcar. Eso lo hace cuando la insulina está muy baja. Ahora, ese no es el mecanismo principal por el que perdemos peso, eso es solamente para utilizar algo de energía y equilibrar, digamos, el azúcar en sangre, ya que el azúcar es muy importante como fuente de energía. Entonces, esa sería la insulina y el glucagón. Ahora, el tema es que cuando yo estoy comiendo carbohidrato constantemente,
desde que me paro hasta que me acuesto, sobre todo azúcar simple, harinas refinadas, todo lo que se prepare con ella, pan, dulces de pastelería, alimentos ultraprocesados, prácticamente todo lo que tú puedes, el 95-97% de los productos que puedes encontrar en un supermercado que vienen en alguna caja tienen cierto grado de azúcar. Entonces, a veces consumimos demasiado de eso. La Organización Mundial de la Salud recomienda unos 25 gramos de azúcar añadida al día y eso es lo mismo que puede tener una lata pequeña de cualquier gaseosa, de cualquier soda, cualquier refresco. Puede tener 33 gramos de azúcar, por ejemplo. Entonces, consumimos demasiado azúcar y cuando hay demasiado azúcar, la insulina está alta todo el tiempo y cuando la insulina está alta todo el tiempo, el cuerpo está guardando grasa y cuando está guardando grasa constantemente pasan dos cosas: obesidad, sobrepeso, luego se sigue produciendo más grasa que se empieza a acumular en los tejidos, entonces eso lo llamamos grasa visceral, luego esa grasa se puede meter en el hígado, entonces eso lo llamamos hígado graso. Luego, eso puede empezar a dañar varios sistemas y empieza a producir lo que se llama un síndrome metabólico. Luego, esa azúcar alta en el hígado puede hacer que se genere grasa mala, colesterol, digamos, de baja densidad, que es el que se va a pegar a las arterias y el que te va a producir luego enfermedad coronaria. O sea, que son muchas las consecuencias negativas de tener la insulina alta constantemente. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que yo pueda hacer para bajarla, para equilibrarla, para disminuirla, va a valer completamente la pena. Por otro lado, este punto se lo voy a tratar de explicar en forma sencilla. Hay lo que se llama la resistencia a la insulina. Cuando el cuerpo tiene, ¿se acuerdan el tema que les conté de los receptores? Cuando el cuerpo mantiene niveles de insulina altos constantemente, la célula, para protegerse de tanta insulina, bloquea los receptores. Estas mismas cerraduras, digamos, que quedan inactivadas. De tal manera que ahora hay mucha insulina fuera de la célula, hay mucha azúcar fuera de la célula, pero no puede entrar dentro de la célula porque los receptores están bloqueados. Y esos receptores, cuando se bloquean, es lo que se llama la resistencia a la insulina. Y es un paso previo, es lo que regularmente los médicos llaman como un estado prediabético, ¿sí? Quiere decir que ya, si no te cuidas, podría desencadenar en una diabetes, en este caso regularmente del tipo 2, una diabetes de la edad adulta. Entonces, aquí podemos ver en una gráfica, ¿verdad?, lo que muestra lo que pasa con las comidas, ¿sí? Cuando yo estoy en ayuno, el nivel de insulina está bajo, está por debajo del nivel normal, ¿sí? Del nivel habitual. Y cuando la insulina está baja, entonces está predominando las otras hormonas que queman grasa. Y entonces en ese momento el cuerpo está en lo que se llama el proceso de quema de grasa o beta oxidación de la grasa, que es el término adecuado. Ahora, cuando yo como, se elevan los niveles de azúcar en sangre y ahí se libera la insulina. Y cuando se libera la insulina, estoy en un estado de producción de grasa o de almacenaje de grasa, que entonces es lo que se llama la lipogénesis. Entonces la insulina, si está baja, quemo grasa, si está alta, guardo grasa. Cada vez que yo como, los niveles de insulina en sangre van a aumentar. Cada vez que yo como, pero especialmente cuando ingiero alimentos ricos en carbohidratos, carbohidratos simples, azúcar, harinas refinadas y todo lo que sea preparado con esos ingredientes. Entre una comida y la otra, si pasa un periodo de más de 2 horas, entonces yo también paso un pequeño periodo de ayuno en el cual la insulina está baja, ¿sí? Entonces allí tiene mucho que ver con este concepto que ahora se conoce mucho del ayuno intermitente, que busca de alguna manera prolongar el periodo que pasamos sin comer para mantener niveles de azúcar lo más bajo posible, la insulina lo más bajo posible y que tu cuerpo esté en fase de quema de grasa, ¿sí? Entonces, teniendo esto claro, les voy a dar algunas recomendaciones para mantener los niveles de insulina bajos en sangre. Número 1, ayuno intermitente, ¿sí? Que es prolongar esos periodos de ayuno que regularmente tenemos desde nuestra última comida de la noche hasta nuestra primera comida de la mañana. Esos periodos que regularmente se recomienda que por lo menos sean de 12 horas, pueden ser de 12 horas, pueden ser de 14 horas, pueden ser de 16 horas y eso es lo que se llama el ayuno intermitente. Tenemos una conferencia completa sobre ese tema.
Segundo, conocer la hora exacta del día para comer carbohidratos, o sea, usar usar trucos para evitar los picos de insulina, los picos de azúcar que van a generar picos de insulina. Por ejemplo, si yo voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Y quiero mantener mis niveles bajos de insulina o de azúcar, bueno, yo puedo, si yo como algo y luego hago ejercicio, eso va a bajar mis niveles de azúcar porque mi músculo va a empezar a consumir todo el azúcar que consumí. Por otro lado, si yo, por ejemplo, voy a comer algo con mucho dulce, con carbohidratos, bueno, no comerlo solo, sino que lo puedes comer con fibra, lo puedes comer con grasa, lo puedes comer con proteína. Inclusive el orden de los alimentos. Si tú quieres, voy a hacer un ejemplo, no estoy diciendo que tengan que comer eso, pero voy a hacer un ejemplo básico. Si tú, por ejemplo, comes brócoli y pasta, primero el brócoli y después la pasta, la subida, la elevación de la insulina es poca, es lenta. Pero si tú te comes primero la pasta, ya la insulina subió. Y si te comes luego el brócoli, entonces el brócoli va por detrás. Por eso vale la pena, antes de comer cualquier carbohidrato simple, comerte la ensalada. No es casualidad que se comienza comiendo una ensalada y luego el plato fuerte. Tiene su sentido. Entonces, esos son algunos de los tips. Por otro lado, que los alimentos estén ricos en fibra, comer alimentos fibrosos, evitar los alimentos o sea, ricos en azúcar simple o harinas refinadas porque son alimentos con muy poca densidad nutricional, casi sin nutrientes. Entonces, evitar el azúcar y las harinas. Hacer ejercicio, sobre todo ejercicio tipo HIIT o de intervalos de alta intensidad o ejercicios de fuerza, ¿sí? Ejercicio de fuerza, pesas o ejercicio contra alguna resistencia, porque el músculo, digamos, un poco más desarrollado o hipertrofiado va a consumir más azúcar. Cuando se mejora la calidad muscular, también se mejora, ya el músculo utiliza más azúcar. Entonces, una persona con una buena musculatura podría, comiendo igual que una con una mala musculatura, podría tener niveles de azúcar más bajos. O sea, la musculatura o el ejercicio de fuerza mejora la sensibilidad a la insulina, que es lo contrario de la resistencia a la insulina. Entonces es algo que sería muy importante. Cuando comas en la mañana carbohidratos, trata de no comerlos solos. Ya te comenté, con grasas saludables y proteínas. Es lo mejor que puedes comer en la mañana, grasas saludables y proteínas, y evita a toda costa las bebidas azucaradas, incluyendo los jugos de fruta. Aportan demasiado azúcar para lo que te pueden aportar. Obviamente, todos los demás industrializados, totalmente es mejor evitarlo. Entonces son algunos de los tips para mantener la insulina baja y nivelada. Segundo grupo de hormonas que vamos a hablar ahora de leptina, grelina. Leptina, grelina también está muy desarrollada, muy relacionada, porque en líneas generales, ahorita voy a hacer la salvedad, en líneas generales se dice que la leptina, ¿sí? Con P, leptina, es la hormona de la saciedad. Y la grelina sería la hormona del hambre. O sea, leptina alta, está saciado, grelina alta, tienes apetito o mucha hambre. Más o menos así se genera el ciclo del hambre y la saciedad. Pero la leptina realmente tiene muchas funciones. De hecho, se dice que la leptina es la principal hormona del metabolismo energético en el organismo. Inclusive antes se daña la leptina que la tiroides. Algunos problemas de tiroides primero fueron problemas con la leptina. Vamos con la leptina. La leptina, ¿dónde se produce? Habíamos dicho que insulina y glucagón se producen en el páncreas. La leptina se produce en el tejido graso. Por eso es una hormona muy importante para manejar, digamos, el tejido graso, ¿sí? El funcionamiento del tejido graso, la regulación del tejido graso. La leptina se produce en el tejido graso y cuando hay mucha grasa, hay mucha leptina, porque de alguna manera la leptina lamentablemente debería funcionar en una forma perfecta, pero las personas con mucho sobrepeso tienen demasiada leptina, no tienen mucha leptina, tienen demasiada de leptina, y como tienen demasiada, se rompe el balance y se empieza a crear resistencia a la leptina. Estas personas a veces con sobrepeso, al tener resistencia a la insulina, el problema que tienes es que aunque hay mucha leptina, son tantas las señales que ocurren, porque la leptina se produce
tejido graso, de los adipocitos, viaja a través de la sangre al hipotálamo, ¿sí? Que está ahí como detrás del nervio óptico. Entonces, en esa pequeña sección que es el hipotálamo, que es el que regula prácticamente todas las hormonas, en esa sección, cuando la leptina está alta, va a suprimir unas neuronas que están allí, que son las neuronas que generan algo que se llama el neuropéptido Y. Ahora, no les quiero complicar con eso, pero ese neuropéptido es el que hace que te dé apetito. Entonces, la leptina hace que no se produzca neuropéptido Y, y si no se produce neuropéptido Y, porque se suprime a nivel del hipotálamo, entonces no tienes hambre. Se reduce el apetito, ¿sí? El problema que hay cuando tienes sobrepeso es que esas señales se dañan. Hay tantas que se dañan. Entonces, se desregula, ¿sí? Se satura y ahora empiezas a tener problemas con esa sensación de saciedad. Por eso una persona con mucha grasa, demasiada grasa, mucho sobrepeso, por el tema de que el tejido adiposo, el tejido graso, produce y genera sustancias inflamatorias como la interleuquina 6 que confunden todo el sistema. Y cuando confunden todo eso se hace un desastre. El tema es que ahora una persona con sobrepeso, a pesar de tener mucha grasa, podría comer y nunca tener saciedad y tener hambre constantemente hasta que esto se vuelva a restablecer. La otra hormona que tiene que ver con esto es la grelina. La grelina es la hormona entonces del hambre, la hormona del hambre. La grelina se produce en el estómago y se produce cuando el estómago está vacío. Tiene mucha lógica. El estómago está vacío, de alguna manera el organismo dice hay que poner alimento en el cuerpo y cuando el estómago está absolutamente vacío, en ese momento se genera grelina, la grelina viaja por la sangre, llega al hipotálamo y hace que estas mismas neuronas que producen el neuropéptido Y ahora activan el neuropéptido Y el neuropéptido Y hace que te dé apetito. Entonces, no los quiero enredar mucho. Leptina alta en una persona normal, saciedad, grelina alta, hambre. Descontrol de eso, descontrol del hambre y la saciedad. Te quiero terminar hablando de la leptina porque la leptina controla el metabolismo de la grasa. Si la leptina no se genera en forma saludable y hay resistencia a la leptina, el cuerpo no va a utilizar su grasa. Por eso es importante tener niveles de leptina, digamos, restablecidos o un ciclo de la leptina restablecido. Ahora, ya después de tanta complicación, vamos a lo que nos interesa. Si yo tengo dañado este eje de grelina-leptina, especialmente el de la leptina, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces eso es lo que vamos a apuntar ahora. Le pueden tomar foto allí. Alimentación baja en carbohidratos. Si tuvieras un problema importante de esto, lo mejor sería tratar de no superar los 50 gramos de carbohidrato al día. Eso va compatible con una dieta prácticamente tipo keto. Sí, comer muy poco carbohidrato proveniente de los alimentos principalmente y tratarlo de regular, que no entre 50 y 100. Pero mientras más lo bajes mejor. Acuérdate que estás en un proceso de recuperar la función de la leptina. Número 2. Tratar de comer temprano en la mañana, que no pase más de 30 minutos, una hora después de haberte despertado a que tú ingieras tu desayuno, ¿sí? Ahora, eso tiene que ver o sea, hay alguna gente que de repente está haciendo ayuno intermitente y dice, bueno, pero es que yo quiero saltarme el desayuno. La recomendación para hacerlo óptimo es que desayunes temprano y más bien adelantes la cena. Eso tiene coherencia con lo que te voy a explicar. Trata de que los alimentos sean alimentos con una buena densidad nutricional. O sea, un alimento no es, no sé, una bolsa de papas fritas, eso no tiene ningún nutriente. Un alimento es una ensalada con brócoli, tomate, pepino, a lo mejor algo de queso, alguna proteína, o sea, alimentos que tengan muchos nutrientes, que tengan buena densidad nutricional. Otro tip muy importante, nunca comas después de las 7:30 de la noche. Y te voy a explicar por qué. A las 7:30 de la noche, si estamos todavía con la luz del día, entonces hay que tratar de comer con la luz del día, porque en la luz del día se producen hormonas del día y cuando ya baja el sol se dejan de producir esas hormonas y si cuando dejan de producirse esas hormonas que son las que gastan las calorías, gastan la energía, tú empiezas a comer, entonces empiezas a más bien estar en una fase de acumulación. Por otro lado, cuando tú comes, la insulina sube y si la insulina sube, y tú llegas a la hora de acostarte,
si tú te vas a dormir con el estómago lleno, la insulina va a estar alta por 2 o 3 horas. Y si la insulina está alta, las hormonas de la reparación del sueño, o sea, las hormonas de regeneración, o sea, las que te van a reparar y producir un sueño reparador, no se van a producir. Y son hormonas importantes como la leptina, la hormona de crecimiento, tiene otras funciones, y la melatonina. Entonces hay que tratar de por lo menos pasar 4 horas en que tú hagas tu última comida y que te vayas a la cama, tratar de que eso no pase las 7:30 para respetar los biorritmos. No es necesario contar calorías, lo importante es comer denso, comer con buena densidad nutricional, alimentos con bajas calorías, pero muchos nutrientes. Hacer ejercicio tipo HIIT, ya lo dijimos, también es bueno para esto. Y la exposición al sol. Es súper importante la exposición al sol, especialmente en la hora de la mañana, entre las 7, 9, 10 de la mañana. Exponerse al sol, no tiene que ser el sol directo como cuando vas a la playa, a la piscina a broncearte, sino exponerte al sol, exponerte a la claridad. Muy, muy importante. Y el mejor sol que pudieras tomar sería el sol del amanecer, el que digamos desarrolle esa disciplina. Yo no lo logro todos los días, pero me encanta cuando lo hago. Es prácticamente, esto sería algo soñado para tu metabolismo, ¿sí? Que tú te pares todavía de noche, 5 de la mañana, te vayas bueno, si tienes la oportunidad de tener un balcón, o mejor si tienes un jardín, o si pudieras irte a un parque o algo por el estilo, y estar descalzo en la grama en ese momento, o a lo mejor sentado después de haber hecho algo de ejercicio. Cuando empieza a salir el sol, esos rayos solares tienen una gran cantidad de propiedades, un espectro muy interesante. Ya están los rayos infrarrojos de onda corta, que son antiinflamatorios. Pero bueno, cuento corto, trata de exponerte al sol todos los días, por lo menos una media hora. No tiene que ser sol directo, puede ser a distinta hora. Escoge las horas del principio del día o al final del día, pero exponte al sol y te entra en contacto con la naturaleza. Y finalmente vamos a hablar del cortisol, que es conocido como la hormona del estrés, porque se genera sobre todo en las situaciones de estrés. El cortisol se produce en una glándula que está encima del riñón, se llama la glándula suprarrenales, porque está encima del riñón, y se generan, bueno, por varios estímulos, a veces provenientes del hígado, provenientes del cerebro, provenientes también inclusive del tejido graso. Todo eso estimula esta producción, y va a actuar en varios tejidos. Actúa, por ejemplo, en el cerebro, actúa a nivel del páncreas, del hígado, del músculo, en el tejido graso. Por ejemplo, el cortisol hace que el tejido graso acumule grasa, o sea, como que se produzca más tejido graso. En el cerebro, el cortisol hace que te dé hambre, te da apetito. En el páncreas, el cortisol va a hacer que se eleven los niveles de insulina. En el hígado va a hacer que se produzca más glucosa a partir del glucagón, del glucógeno almacenado. Y igualmente hace también que baje la captación de glucosa de parte del músculo. En otras palabras, cuando el cortisol está alto, se consume poca azúcar, se guarda azúcar, se genera más insulina, te da hambre y se guarda grasa. Y ninguna de esas cosas las queremos. Entonces, ¿qué pasa? El cortisol se va a generar por el estrés. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta del organismo frente a una amenaza. La amenaza puede ser real o imaginaria. Digamos que Dios lo creó así para que se generara cortisol si te va a perseguir un tigre. Tienes que salir corriendo, se activa el cortisol, eso es estrés. El cortisol hace que no se capte la glucosa, que vaya a los tejidos más importantes, te preserva la vida y te ayuda a reaccionar frente a una situación real de huir, atacar. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces tenemos el estrés mental, entonces estamos produciendo cortisol por algo que ni siquiera ha pasado, una preocupación, vivir en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la noche, en el periodo que te estás despertando de la mañana, los niveles de cortisol están al tope, porque estás en el estrés del ayuno, digamos, que estuviste durmiendo por todo este tiempo sin ingerir alimentos.
en ese momento es importante, sobre todo para romper el ayuno, que tú no ingieras tanto carbohidrato, porque ya de por sí el cortisol está alto. Trata más bien allí de comer algo que tenga proteína y grasa saludable. Ahora, ¿cómo regulamos ese cortisol? Y con esto terminamos. Número 1, duerme bien, 6 a 8 horas diarias. Trata de mejorar la calidad de tu sueño. Sí, hay todas unas técnicas para mejorar la calidad del sueño. Una de ellas, por ejemplo, irte a dormir con todo, que no haya ninguna fuente de luz que tenga contacto contigo, que no haya luz en tu cuarto, dormir en la oscuridad absoluta, en una buena ventilación. Y tratar de dormir de 6 a 8 horas. Consume una dieta balanceada, cuida tus macros y micronutrientes, toma suplementación, muy importante para mantener todo esto, digamos, controlado, contacto con la naturaleza. Caminar descalzo por la naturaleza ayuda a bajar los niveles de cortisol, es antiinflamatorio por esa misma razón. Evita el contacto evita la luz blanca y la luz azul, sobre todo una hora antes de dormir. La luz del celular, la luz de las pantallas, la luz blanca de los bombillos, hace que el cuerpo sienta, que el cerebro sienta que es de día y hace que te cueste más conciliar el sueño, porque cuando llegas a dormir, tu cerebro está sobreestimulado, entonces te toma 2, 3 horas volver a llegar a esa fase de sueño profundo, que es donde vas a generar todo esto y eso hace que se dañe el sueño y si se daña el sueño, aumenta el cortisol. Hidrátate adecuadamente, trata de tener estas rutinas de bajarle el estrés, ora, medita, practicas tus hobbies, haz ejercicio, consume omega 3, evita relaciones tóxicas, ese tipo de personas con las que te juntas y te llenan de preocupaciones y de problemas, que estabas bien y después que hablas con ellos estás mal. Trata de limitar ese tipo de relaciones y practica cosas como el vivir en el presente, lo que llaman ahora el mindfulness. Sí, tratar de vivir en el presente, porque si vivimos en el pasado estamos llenos de culpa, si vivimos en el futuro estamos llenos de ansiedad, que genera estrés. Y esas serían las recomendaciones que les daría para equilibrar sus hormonas en sangre y espero que les hayan sido de utilidad. Ahora dejo unos espacios para algunas preguntas. Muchas gracias, hermano. Una pregunta por allí. Muchas gracias. ¿No? Yo estoy por aquí muy contento con este tipo de información porque para mí conjuga dos, como entre comillas, dos mundos, ¿cierto? Porque es como la parte científica de todo ese funcionamiento del cuerpo, pero también otros temas que antes se veían como muy esotéricos, como muy nueva era y no sé qué cosas, pues que al final somos un todo y muy bacano cómo se entrelazan para tener ese bienestar total, ¿cierto? No se trata solamente de verse bien, sino de tener salud integral, un bienestar integral. Muy Exactamente, chévere. Iván, como tú lo dices, el tema más importante allí es cómo quieres vivir, es tener un nivel de, si tus hormonas están bien, tu cuerpo está bien. A propósito, ¿por qué es tan importante esto? Porque si tus hormonas están descontroladas, algunas intervenciones que hagas a nivel nutricional, inclusive con suplementos o con dieta o inclusive con ejercicio, podrían no funcionar y tú dices, pero ¿por qué estoy haciendo todo bien y estoy estancado? Porque tus hormonas están desordenadas y la forma de ordenarlas no es tan complicada. Es simplemente practicar hábitos que a propósito enseñamos en nuestros retos, enseñamos en nuestras maratones, compartimos en nuestros talleres sin tanto tecnicismo, pero que entendiendo la ciencia detrás de la recomendación, uno la afianza mucho más a la hora, a lo mejor alguien ahora a la hora de irse a dormir va a estar más pendiente de apagar el celular, de apagar la pantalla, de ponerle en modo nocturno, quedarse una hora después de eso apagar y después una hora, tú sabes, desconectado de la luz para que ya duermas mejor, cuidar tu sueño, si un día no dormiste bien, el otro sí, y cuidar tu alimentación, evitar la cantidad de carbohidratos, azúcares, productos ultraprocesados, el exceso de azúcar, que es que lo más gente está matando, el hacer ejercicio, el suplementarte es fundamental,
omega 3, vitamina D, multivitaminas, multiminerales, proteína. Todo eso son suplementos que deben estar en la dieta de cualquier persona que quiere mantener una buena salud hormonal. Buenísimo, buenísimo. De verdad que pues para mí ha sido muy valioso este espacio y yo invito a las personas que están conectando por primera vez antes de compartirte por acá un par de preguntas, es a que se conecten a todos estos talleres, que hagan parte de esas comunidades, porque como tú dices, ahí vamos aprendiendo muchas cosas. De pronto de entrada se asimila parte de esta información, pero ya con el tiempo se va asimilando mucho más. Yo inclusive de profesión soy ingeniero, nada que ver con estas cosas, pero ya son temas que se vuelven como muy habituales, muy cotidianos y que me encantan, de verdad, muchas gracias. Inclusive yo quiero aprovechar a hacerte una pregunta, Osvaldo, pues que viendo una de las gráficas que compartías, tiene como más sentido. Tú hablabas de cuando se hacen varias comidas al día, digamos 3 comidas y fuera de eso se hacen como comidas intermedias, el nivel de insulina se mantiene alto, ¿cierto? Y eso va a propiciar que se acumule más fácilmente la grasa, ¿cierto? Y Sí. ese es como la receta o parte de la receta, porque no es la receta, no es una sola cosa, es parte de la receta para cuando una persona está buscando tener ganancia muscular, ¿cierto? Entonces, es Claro, esa porque la la razón insulina, por sí, la que se aumenta también pues se gana obviamente masa muscular porque hay claro. superávit calórico y todo el tema, pero entonces también se genera el tejido adiposo, es por eso, no por las calorías de más, sino por la cantidad de insulina durante ese tiempo. Exactamente, porque aquí hay un tema súper importante que es cuidar la calidad de lo que comes. Me explico. No es lo mismo que yo, digamos, coma mucho y coma mal, a que yo coma mucho y coma bien. Me explico. No es lo mismo que yo haga una alimentación en superávit, que esté con una cantidad suficiente de proteína, de grasas saludables y tenga una cantidad moderada, digamos, de carbohidratos saludables y fibrosos. Entonces es distinto una alimentación así a una persona que coma hamburguesa, pizza, pasta y tome gaseosa. Esa persona se está matando, coma mucho, coma poco. Ahora, una persona que está en superávit para ganancia muscular, la insulina es muy importante en la ganancia muscular, ¿sí? Porque la insulina es la que hace que también entre la proteína y la insulina es anabolizante. ¿Sí? La insulina es anabolizante. Entonces sí tiene que ver definitivamente con eso. Entonces, en ese caso, obviamente, ya estamos hablando de algo más específico. La idea es que tú escojas bien tus picos de insulina, porque sí vas a tener picos de insulina, pero escógelos bien. Me explico, o sea, tú puedes estar en un periodo de ayuno, tirarte un entrenamiento de fuerza y ahora comer. Entonces vas a tener un pico de insulina que va a tener sentido en ese momento también de la absorción de proteína, del aprovechamiento de esos carbohidratos para reponer el glucógeno. Entonces está bien, o sea, tú escoges los momentos en que vas a comer, en que vas a tener tus picos, a eso me refería. Entonces tú puedes ordenarlo. Esa sería la idea. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, te voy a compartir por acá algunas preguntas porque hay muchas, ¿cierto? Igual hay muchas Adelante, adelante. felicitaciones, muchos agradecimientos. Por acá preguntan, por ejemplo, personas que hacen parte de la comunidad, que hablabas de que después de las 7:30 no se recomienda comer, entonces dicen, después de las 7:30 se podría tomar un batido nocturno, pues es recomendable. Mira, es como dice la palabra. Creo que San Pablo dice en las cartas, dice, todo se puede, pero no todo te conviene. Me explico. De poder se puede, yo lo hice por muchos años, pero el batido es una comida. Entonces, si quieres jugar a organizar tus hormonas, mi recomendación es tu último batido a las 7:30. Tu último batido a las 7:30. Eso del batido nocturno ya no va. O sea, si quieres ordenar tus hormonas, créeme que yo lo practiqué por más años que cualquiera aquí. Yo me iba a dormir con un batidito en el estómago como para tener todos los nutrientes mientras dormía, antes de entender el tema. Gracias a Dios siempre tenía un buen metabolismo, pero antes de entender el tema de las hormonas, porque a propósito, esto que les voy a decir es el bono, el bono. Tener la insulina baja te va a ayudar a vivir más tiempo y a prevenir las enfermedades del envejecimiento. Eso es lo que dicen los expertos. Wow. Entonces ya no es un tema solamente de perder grasa, es un tema de cómo quieres vivir el tiempo que Dios te tenga en esta vida.
Segunda pregunta. Buenísimo, buenísimo eso. Sí, aquí más que solo vernos bien es cuánto tiempo quieres mantener ese resultado y quieres estar en este plan. Bien. Por acá, mm, a ver, muchas felicitaciones. Por acá preguntan algo, espérate que por acá hay una pregunta como con adolescentes, dicen, cuando un adolescente duerme más de 12 horas, espérate, es que no alcanzo a leer acá, se debe a que hay un desorden hormonal en ese caso, o eso es parte No, no lo precisamente del moleste, déjelo desarrollo. tranquilo. Está produciendo tejido, se está recuperando, no pasa nada. No pasa nada, además está en ayuno, está ahí feliz, como si estuviera en el vientre materno, feliz, produciendo melatonina. No pasa nada. Listo, muy bien. Por No lo acá moleste, otra, no le hagan ruido, no le hagan ruido. va a ser una, ojalá que el hombre también esté escuchando para que se pueda defender, que después no le digan, levántese ya. Muy bien. Por acá pregunta, Mónica, hablaste de la importancia del sol. ¿Qué pasa si no recibimos buen sol? Porque casi no hay, Lo que y que si pasa es está que, bueno, ahí te disponible, corrijo pues, rápidamente, no tiene que ser sol directo, así como cuando vas a la playa, es la exposición a la claridad del día. O sea, porque igualmente, aunque el día esté nublado, tú estás recibiendo rayos del sol. Entonces, lo importante es exponerse al sol. ¿Qué es lo que te va a dañar, digamos, el ciclo, ese ciclo? Lo que te va a dañar ese ciclo, te voy a dar un ejemplo típico. Una persona trabaja en una oficina, ¿sí? Sale a las 5 de la mañana de su casa. Casi de noche se baja del carro, se mete en un edificio, se mete en 4 paredes. En esas 4 paredes pasa todo el día, come en el cafetín del trabajo, sale a las 5 o 6 de la noche y se va directamente a la casa y se mete en su cuarto, en su computadora, en su teléfono y el otro día repite lo mismo. Esta persona no tuvo exposición al sol. ¿Me explico? Ahora, una persona que trabaje en la casa o trabaje fuera de casa, sale media hora al patio, al parque, o mientras va a comprar la comida, o cuando salió del trabajo y se expone un rato al sol, o más temprano o más tarde, ya está cumpliendo con ese requisito. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, la persona que no se expone al sol no produce leptina suficiente, y si no produce leptina, también no va a tener la hormona, no va a tener saciedad. Entonces eso le da más hambre, más apetito, y la leptina es la que hace que se queme grasa. Entonces podría estar acumulando grasa solamente por no recibir sol, prácticamente. ¿Me explico? Pero aparte de eso, eso también genera, hace que se acumulen los niveles de cortisol. Ahora, cuando tú caminas, o sea, tienes contacto con el ambiente, abrazas un árbol, pues aunque suene muy romántico, muy hippie, ¿no? Caminas por allá, sales a sacar a tu perro, sales a pasear a tu hijo en el parque. Eso te expone a la luz, aunque no estés, digamos, expuesto al sol totalmente. perfecto, no. Osvaldo, de verdad que te agradezco mucho este espacio porque de verdad para mí es muy valioso como que se dé esa combinación entre lo que te decía ahora, como en toda esa ciencia y en cosas Entre el mito y la verdad. que parecían muy hippies y que sabes que ahora es que entiendo por qué mi abuelo llegó a 98 años, la abuela de mi esposa tiene 102 años y son todas estas cosas que tú comentas que practicaban, Porque se son levantaban una gente que, mira, temprano, es una gente que vive en el campo, vive en el campo. Se exponen al sol natural, tienen no contacto con la comen, naturaleza, no comen procesados. no comen procesados, comen cuando les da hambre, y si no les da hambre, no comen. Si salen a trabajar al campo y no hay comida, bueno, comemos más tarde, no pasa nada. O sea, que hacen ayunos también intermitentes de cualquier manera. Pero cuando van a comer, comen completo y se comen todo. Se van a comer pollo y se comen la piel del pollo, el pollo completo y hasta las vísceras. Se comen el huevo, se lo comen completo. ¿Me explico? Y ahí no hay, ¿cómo se llama? Quinoa ni nada de eso. Ahí hay verde y la gallinita y la comida de una vez, ¿no? La comida real, ¿sí? Entonces Natural. eso combinado obviamente lo que hemos hecho ahorita con la naturaleza y es combinándolo con la suplementación, es que lo que le queda faltando al cuerpo a nivel de macros y micronutrientes se los damos con suplementación. Pero si no cambiamos los hábitos, tenemos una parte de lo bueno. Si cambiamos también los hábitos, tenemos todo lo mejor, a pesar de estar en una vida
en civilización. Perfecto. Bueno, Osvaldo, como tengo muchas preguntas, pero hay una que me parece clave aclarar, y es que muchas veces la gente piensa que ayuno intermitente significa bajar peso. ¿Puedes explicar ahí rapidito que uno puede hacer inclusive ayuno y estar subiendo de peso para que Sí, entiendan el eso ayuno claro? intermitente, o sea, todos hacemos ayuno, porque el ayuno es dejar de comer en forma voluntaria por un periodo de tiempo. Entonces, desde mi última comida de la noche hasta mi primera comida de la mañana, yo estoy haciendo un periodo de ayuno. Esto que voy a explicar es clave. Cuando yo como, mi cuerpo vive y funciona con lo que yo comí. Sí, con lo que yo me comí, el cuerpo lo va utilizando 3, 4, 5 horas, 6 horas. Cuando pasan las 4 o 5 horas que se termina el azúcar circulante, ahora, por este tema hormonal, el cuerpo empieza a usar otra fuente de energía, que es el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, que solamente se guarda para emergencia, pero como ya es una emergencia, entonces ahora empieza a utilizar el glucógeno muscular. Cuando ya pasan las 10, 11 horas, el cuerpo dice, mira, ¿sabes qué? Ahora nada más tenemos grasa, hay que empezar a quemar grasa. Entonces, a las 11 horas de no haber comido nada que tenga calorías, es el momento óptimo en que tu cuerpo está solo quemando grasa. Si tú prolongas ese periodo de 11, 12, 13 horas, vas a prolongar ese periodo, digamos, de quema de grasa. Ahora, el tema es que luego viene la ventana de alimentación. Y esa ventana de alimentación, lo más importante es lo que vas a comer en la ventana de alimentación. Y en la ventana de alimentación tú vas a comer por objetivo. Si tú vas a comer, digamos, para perder peso, bueno, tú vas a tratar de mantener un nivel de cierto déficit calórico moderado, ni siquiera tiene que ser drástico porque ya estás apalancando con el ayuno, ni siquiera tendrías que estar contando calorías. Pero si una persona quiere aumentar, podría comer en la ventana de alimentación, así fuera de 6 horas o de 8 horas, comer en superávit, o sea, comer más calorías de las que tu cuerpo quema y vas a aumentar en masa muscular. Hay personas que hacen ayuno intermitente y comen en superávit en su ventana y desarrollan una composición corporal muy interesante porque bajas mucho la grasa, mejoras mucho el músculo y es muy poderoso. Esa sería más o menos la visión. Ahora, lo más importante si alguien quiere hacer ayuno intermitente es que tienes que suplementarte y tienes que comer bien en la ventana de alimentación, porque ayunar no significa dejar de comer y pasar hambre, porque podrías dañar tu metabolismo. Significa que lo mismo que haces sin ayuno es hacerlo en tu ventana de alimentación. La cantidad de comidas, por ejemplo, en mi caso yo practico 16-8 regularmente hace 5 años, pero yo en mis 8 horas como todo lo que antes comía en 10 o 12 horas, me lo como todo. Me como todas las comidas con mi suplementación, batido proteico, solo que ya no me importa el tiempo, ya no es esto, más esto, más esto, yo me puedo comer o sea, todo un poquito más cerca porque tengo menos tiempo, ¿sí? Lo que empecé a cuidar ahora en adelante, después que lo descubrí y entendí la ciencia detrás de eso, es no comer después de las 7:30 de la noche. Por ejemplo, ya yo cené, ¿me entiendes? Ya yo cené y ya cené a propósito un batido, doble de batido, doble proteína, ya esa fue mi cena, ya hasta mañana. Ahorita probablemente pueda darme algo de hambre o lo que sea, pero agua, puedes tomar té y cualquier cosa que no tenga calorías. Esa sería la recomendación, pero es muy importante cuidar lo que comes en la ventana de alimentación, que sea alimentación de calidad, suplementación suficiente y cuidar el consumo proteico, súper importante porque podrías perder masa muscular si no consumes suficiente proteína, porque llega un momento que no te da hambre. Consumir grasas saludables, ¿sí? Grasas saludables muy importante para mantener ese metabolismo siempre activo y evitar los carbohidratos simples, azúcar, harinas, eso siempre va exactamente igual, todo lo que ya recomendamos va todo aplicado. Yo les recomiendo que tomen una foto de las 3 cosas de la conferencia, lo que la puedan volver a ver y hagan, porque muchas se repiten, y hagan con eso un protocolo para empezar tus cambios. Y lo que te voy a recomendar ya para terminar es que poco a poco, con paciencia, no haya apuro. Sí, no, esto no es un dogma, no es algo religioso, es algo que tú vas poco a poco, escuchando tu cuerpo, lo que es bueno para una persona a lo mejor no es bueno para otra. Tú tienes que ver cómo te funciona a ti, porque aquí no hay fórmulas mágicas en el organismo, a cada quien le funciona de una manera distinta. La mayoría de la gente que está aquí tienen un coach y el coach tiene la información para apoyarlo en sus cambios. ¿Vale? Así